una de las Y eso preguntas también que me a da mí mucha me llama, curiosidad. a mí, bueno, vos preguntás por qué la gente yo soy normal. Vos sos normal porque vos te conocés y sos así de toda la vida. Pero de Todos somos afuera es normales para como uno que mismo, ¿no? a mí, Claro. claro, exacto. Pero a mí la curiosidad que me da es cuando vos pensás en hacer algo, decís, bueno, yo hice el primer satélite, hago esto, voy a hacer el segundo, o lo que sea que hagas, que crees, que fabriques. Y por más que me digas, yo quiero lograr esto, tendrás un objetivo, tendrás una razón, mirarás la naturaleza, pero a vos, la imagen, ¿te viene como mental primero? ¿Vos tenés primero una imagen mental que te lleva después a hacer el desarrollo de lo que creás? Claro, ¿Me entendés lo que te digo? Como esa imagen, ¡pum! claro. Es lo primero que se presenta. Es lo primero. Ujú. Y después entras en investigación y en trabajo de campo. Es lo primero que te engancha. Claro, el anzuelo. Entonces ahí empiezas a curiosear. A ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo sería? Realmente es una forma lo he visto referenciado de otras maneras, de otras formas, pero desde pequeño yo era así, porque decía, yo vengo inventando cosas desde que soy chiquitito, ¿sí? Eh, Porque bueno, pues en mi época no, los juguetes no eran como los que son ahora, ¿no? Eh, Eran muy sencillos, estábamos hablando de macateta, el trompo, perinola, cosas por el estilo. Entonces uno tenía que usar mucha imaginación. Entonces yo me quería hacer mis Claro. propios juguetes, mis propias cosas, ¿sí? Entonces, y también hacía cohetes, y no me preguntes cómo salían. Em, Mi hijo también pero hacía sí, cohetes cuando era chico. ya, ok. Mi mamá era la que me molía el combustible de cohete. Clorato de potasio, azufre y carbón, nitrato de Ah, potasio. bueno. Bueno, mi mamá no sabía para qué eran, pero simplemente después había una explosión y preguntaba qué pasó. Una genia. Un día entra mi mamá a mi cuarto, o sea, hubo una explosión, boom, y entra mi mamá a mi cuarto y ve hacia arriba el techo y el techo estaba nublado. El techo estaba nublado y mi mamá simplemente se quedó viendo, me miró a mí, ¿estás bien? Sí, ya. Cerró la puerta. Ay, Y se fue. sí, se fue. Entonces, para volver al tema, porque ya me conocía, este, para volver al tema, uno primero, eso es lo primero que te engancha porque eso es lo que te inspira. Eso se llama soñar. Ahí es cuando sueñas. Pero cuando empiezas a soñar y empiezas a ver el momento de, qué sé yo, el despegue, de lo que tú quieras, y después empiezas a pensar para atrás. A ver, ¿cómo podría llegar ahí? Primero tiene que pasar esto, el otro, hasta que llega el momento acá. ¿Qué necesitas para empezar, para recorrer ese camino que en tu mente ya has retrocedido desde el futuro hacia el pasado? ¿Ya? Mm, Y es una estrategia, yo he hecho esto toda la vida instintivamente, pero es una estrategia tan poderosa que es así mm. como se planifica una misión espacial, desde T0 para atrás. ¿Sí? Claro. Porque cuando llega a T0, Desde el el objetivo 100% de las logrado. cosas tienen que estar bien. Exactamente. Sí. Es una metodología muy, muy, muy poderosa. Es así como planificamos las misiones espaciales. De hecho, se llama SMAD. SMAD. Space Mission Analysis and Design. Es un Mm. librazo así. Ujú. Entonces, cuando empiezas a soñar y empiezas a preguntarte qué tendría que pasar para que eso pase, estás haciendo SMART. Claro, O sea, claro. es una Sin cosa bien saberlo lo poderosa. haces. Ajá. Mm. Bien, y el otro lado que complementa esta parte más técnica o esta parte es una sola. Si seguimos el mismo lenguaje, es una sola. Me refiero, si tocamos otra parte de lo que se está moviendo, de estos, los desafíos que tenés, digamos, una como el líder que estás, en la posición de liderazgo que estás, y la otra con este que decías, em, de que estás rodeado de personas como vos. Entonces, ¿cómo se generan esas relaciones, esos vínculos también y esos desafíos que tienen en el día a día? Y como dijiste que hubo un montón
de desafíos que tuvieron que enfrentar, que vos también tuviste que enfrentar. Entonces, al día de hoy, en donde estás hoy, esos desafíos, cómo se ven y los vínculos con los otros similares a vos, cómo son. Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Eh, sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, en la comunidad astronáutica, y que yo estoy bien inyectado ahí y mi nombre es conocido, bastante conocido en la comunidad astronáutica. Entonces, siempre hay oportunidades, por ejemplo, congresos, workshops, para verse ahí con los amigos, conversar de que, qué pasó esto, qué pasó aquí, que, si viste que tal misión, que se cayó el cohete, que esto, que lo otro, que no le pusieron un tornillo, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, sí, de eso conversamos. No le pusieron un tornillo. Eso Es pasa, buenísimo. eso No, pasa. me imagino, pero por eso Las decís, cosas que ay. no te imaginas pasan. Somos humanos, Pero aparte, eso debe ¿sí? tener, pero eso debe tener un protocolo estricto, 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 revisado mil Oh, sí, veces. uff, no te imaginas. No te Por eso. imaginas. Y aún así falla. Y aún así falla. Aún así falla. Mm, Yo creo que las dos ramas más estrictas, más difíciles del conocimiento o de la praxis humana son ingeniería nuclear y astronáutica. Y aún así pasa. Aún así ocurre. Entonces, que sí, pero no es que comentamos burlándonos, no. Es No, que no, no, no. comentar acerca de los errores de otros es una cosa tan valiosa, es oro para nosotros, porque nos enseña lo que no hay que hacer. Mm. De ahí aprendemos con el sacrificio del otro. Y nadie se le burla al que falló. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nadie. Esto no es un partido de fútbol, la ujú. ciencia no es un partido de fútbol. Aquí no hay el que gane, el que pierde. El único que pierde, el único que fracasa es el que no aprendió de sus errores. Porque cada fracaso, que llaman fracaso, cada error nos enseña algo nuevo, nos perfecciona un poco más. Pero yendo a tu pregunta, viendo todos esos desafíos hacia atrás, bueno, pues ahora uno se ríe, ¿no? Pero yo recuerdo durante cuando yo fui el director del programa espacial de Ecuador y a veces me levantaba en la mañana y no sabía cómo iba a resolver un problema de nuestro primer satélite, de cómo iba a lograr tal o cual cosa. No tenía idea, no tenía idea. Decía, ¿cómo voy a resolver esto? Y para la noche estaba resuelto. Y es para nosotros los ingenieros a veces es tan difícil creer en nosotros mismos porque en nuestra personalidad le huye a a la confianza, porque esa es la enemiga de la Mm, verdad. mm. Nosotros no nos confiamos en nada. Nosotros no usamos la confianza. Mira, la única vez que puedes tener confianza es cuando ya está hecho. ¿Y para qué necesitas confiar en algo cuando ya está ahí? Me explico. Es una observación simplemente. Y cuando no está hecho, no, confía en que sí lo vas a hacer. No, hay que hacerlo. Nosotros tenemos en inglés un dicho, un saying que dice, I'm an engineer. I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done. Soy ingeniero. Yo no paro cuando estoy cansado. Paro cuando he terminado. Ujú. Y así somos, ¿no? Como relentless, o sea, como perro de presa y qué confianza ni qué nada, hay que hacer esto y punto. Y, y ratos así, ¿no? Eso fue, todo el programa espacial del Ecuador que duró 10 años. Ay, fue una montaña rusa de emociones. Pero de lo que más aprendí en el programa espacial fue de la gente, del ser humano. Uf, que eso creo que, aparte de toda la tecnología fantástica que desarrollamos, ¿sí? De lo que más aprendí fue del ser humano. Y de que por qué hacemos esto. De por qué,
miramos a las estrellas, nos sentimos así, de ¿para qué esta exploración? ¿Para qué ir a otros mundos? Es acerca de nosotros. Y eso, Todo tenés esto es la acerca de respuesta nosotros mismos. con saber quiénes somos. Es para saber quiénes somos, para buscar respuestas a esas preguntas, para encontrar nuevas preguntas, para, para probarnos, Los para, límites. y como tú dices, y a través de eso, a través del trabajo, a través del achievement o de los errores, encontrar quiénes somos, de qué manera estamos hechos, cuál es la forma de nuestra alma, y encontrar nuevas preguntas, y encontrar nuevos horizontes para ir a buscar esas preguntas. Toda esta exploración del espacio y todo lo demás, cuando vemos hacia las estrellas y algo nos llama a ir allá, es el progreso humano, es el ser humano tratando de progresar. O sea, si tú te imaginas hace no sé cuántos millones de años, ¿sí? El ser humano recién saliendo de África. ¿Por qué salió de África? Tiene que haber sido uno de nosotros, uno de esos que miraba al horizonte y el horizonte lo llamaba y él no tenía razón para decir que no. Y empezó a caminar. Un explorador. Eso ha estado con nosotros toda la vida. Eso es esencia del ser humano. Hay otros que no son así. Y ese también es esencia del ser humano. Y yo les voy a decir por qué. ¿Sí? Estamos los exploradores, los atrevidos, los curiosos. Pero eso somos una parte. O sea, mira, desde que el ser humano empezó a caminar fuera de África, a ver hasta dónde llegaba y encontrar nuevas cosas y después más allá, más allá, más allá, más allá. Hasta que lleguemos algún día a pisar otro mundo. ¿Cuántos? Mm. Ve, ahorita estoy viendo aquí, no puedo girar la cámara, pero tengo un cuadrito donde está de un lado la huella de un homínido en África, la etoli. O sea, un homínido porque el dedo pulgar está más separado del pie, está más separado, está así. Ajá, Tiene ajá. 3 millones de años. Y al lado está la huella de Buzz Aldrin sobre la Luna, 1969, y dice, ha sido un largo camino. Y en todo ese camino, cuando lleguemos a pisar otros mundos y empezar a colonizarlos, volveremos al principio. Eso es lo más interesante, que volveremos al Si principio. no, nos reseteamos y empezamos de cero. Sí, ¿sabes por qué? Haces el camino Porque tú de nuevo, llegas, hay del que que hacer todo de salió de nuevo, África. agricultura, ingeniería, arquitectura, Ujú. leyes, economía, todo es nuevo. Es un nuevo mundo, hay que hacer un nuevo mundo otra vez. Y ahí quedará claro que nosotros, los atrevidos, los exploradores, nosotros solamente éramos el chofer del cohete, nosotros simplemente queremos seguir andando por ahí en el vacío viendo las estrellas, Navegando, navegando. navegando, pero los otros, ¿sí? Los ingenieros, los arquitectos, los agricultores, los ganaderos, los abogados, los economistas, eh, eh, ellos son los que tienen que hacer un mundo de nuevo. Me explico, cuando miramos a las estrellas, somos todos los que vamos. Somos todos a los que el futuro necesita. Porque, mira, la gente no tiene esto muy claro. Y yo siempre trato de decirlo. El futuro de la humanidad está en las estrellas. ¿Por qué? Por astrobiología. Cuando una especie logra ser exitosa y conquista todo su ecosistema, tiene que expandirse o tiene que reducir su población, o sea, morir. Mm, mm, El caso de la humanidad es que la humanidad ya llegó al punto en que ya conquistó todo el ecosistema. mm, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le Ujú. vamos a pedir a la gente que no se reproduzca? ¿Mm? mm. Bueno, La, el futuro de la especie está en conquistar otros planetas. Ahora, por otro lado, solamente imagínate, un momentito. Em,
todo lo que ha minado la humanidad de oro, desde el principio de la humanidad hasta acá, son 166.000 toneladas de oro. Hace unos años se descubrió un asteroide que tenía aproximadamente 1 millón de toneladas. Un Un millón de millón de toneladas de oro. toneladas. De oro. Cuando nosotros, todo lo que circula en Ujú. el mundo son 166.000 toneladas. Las riquezas, eso es apenas una piedra de las millones que hay. NASA está enviando una misión a Psyche 16, un asteroide de 200 kilómetros creo que es 200 kilómetros de diámetro. Para comparación, el Producto Interno Bruto de todo el planeta en 2018 fue de 18, sí, 18 trillones, no, 18 eran quintillones de dólares, Ok. algo así. Mm. Producto Interno Bruto total del mundo. ¿Sí? El valor de esta piedra, Psique 16, en minerales, ¿sí? Es de 10.000 quintillones de dólares. Una sola piedra. ¿Te imaginas si nosotros Mm. pasáramos de una economía monoplanetaria a una economía multiplanetaria? Las riquezas del cielo van más allá de toda la ambición humana y esto es porque todo lo que puede producir el ser humano es todo lo que puede ambicionar y esos son 18 quintillones de dólares, ¿ok? Y ahí en una sola piedra hay 10.000. Imagínate, la Ujú. pobreza ya no tendría sentido. Entonces, ¿en Todos dónde los está nuestro cometas futuro? ¿En tienen seguir oro. haciendo hueco a la tierra para sacar cosa y media o ir a coger unas No, piedras por allá afuera? pero todos los cometas tienen oro. ¿De dónde No, no, O no salen? todos, minerales. no todos. Ok. Mira, el oro es un Y material, la un condi- metal muy, muy, muy especial. Se forma en Ujú. ciertas supernovas y en la Ok. colisión de estrellas de neutrones. Son procesos muy, muy, muy especiales en el universo, ¿sí? Muy especiales. Pero la abundancia, el universo es tan grande y hay tanta piedra allá afuera, ¿sí? Piedras que a veces nos caen encima. Si no, hay que preguntarle a los dinosaurios. Ujú. Em, si, o sea, si simplemente, o sea, el oro que hay, que tiene la Tierra, es en gran parte extraterrestre. Ha Claro, vino venido a de... través de los millones de años, exactamente, así es. Ujú. Entonces, bueno, por qué en vez de empezar a hacerle hueco a la Tierra y Ujú. contaminarla y envenenarla, no la dejamos como un jardín y nos vamos a conseguir las cosas allá afuera que Mm. hay en exceso? Ya te digo, una piedra, Mm. 10.000 quintillones de dólares cuando el Producto Interno Bruto total es 18 quintillones. Si alguien tiene mejores cifras que eso, creo que esas son las que tengo que recordar en Bienvenido la cabeza, es. ¿no? Sí. Bueno, Entonces, Ujú. por eso es que digo que el futuro de la humanidad está en el espacio, porque es lógico. O sea, mira, la población sigue creciendo, el planeta no. El planeta no se va a hacer más grande, solo mm, se va a hacer más pequeño mientras más gente haya, porque si tú tomas todos los recursos del planeta y lo divides para la población actual, cuando nazca un niño más, todos tendremos menos. Si es que los recursos se repartiesen equitativamente, lo cual no pasa, Ujú. ¿sí? Pero teniendo tanto recurso allá afuera, el concepto de ambición ya pierde sentido. Y el mm, concepto de pobreza también. mm. Ujú. Ok. Pero hay que encontrar un lugar habitable y respirable, que debe haber, Eso es lo que no pero hay que tenemos encontrarlo. en el sistema solar. En el sistema solar no tenemos eso. Claro, no hay, Pero por lo que eso sí hay que tenemos es buscar harta otro piedra. sistema. Sí, pero lo que sí tenemos es harta piedra. Mm, Eh, hay un
par de lugares por ahí que serían habitables así una base. La luna es habitable dentro de las cavernas, o sea, no obviamente no hay aire ni nada por el estilo, pero se podrían hacer, hay cavernas muy grandes donde Ujú, se pueden hacer bases, pero claro, meter millones de personas en la luna es bien difícil y es tremendamente Ujú. difícil también en Marte. Marte es un desierto venenoso, pero esos son los retos, pues, hasta ¿Es que un desierto encontremos, venenoso? sí, el polvo es muy venenoso para la biología humana. Para la Este, respiración, sí. para la respiración y o sea, no puedes respirar en Marte porque la atmósfera no, Claro. es No te muy, lo muy permite. rara. Sí, no, es casi no hay atmósfera y es casi toda CO2. Pero encontrar un planeta habitable. En este sistema solar no hemos encontrado ninguno y no creo que lo habrá. Tendríamos que desarrollar viaje superluminal. O sea, viaje más rápido que la luz, porque montarse en una nave y hacer la generacional, olvídate, nunca vas a llegar. Bueno, O Sí, sea, vos igual hiciste que un proyecto, que Star Wars, digamos, los viajes más o menos. de Star vos, Wars. hic- Yo, vos hiciste un proyecto de viajar a 2% de la luz para acelerar eso, ¿no? Leí. sí, sí, pero eso es para poder alcanzar los recursos del sistema solar de una Ok, forma práctica y encontramos una manera. Ahora, nos ok. topamos con que esto fue eh, en el Comité Técnico de Propulsión Nuclear de la AIA. Nos topamos con que el problema no es la velocidad, el problema es frenar. Mira, si tú coges ahorita un cohete, lo que quiera que sea, coge tu platillo volador y ándate a Júpiter y vas a 10% de la velocidad de la luz, ¿sí? O sea, ¿qué te va a pasar cuando llegues? Frena, Claro, no hay forma. frena a 30.000 kilómetros por segundo. Buena suerte. ¿Y cómo O sea, hacen que hoy te vas a estampar contra el y cómo parabrisas es hacen hoy cuando poco. viajan? Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacen hoy cuando, Es que es cuando, otra cosa, no cuando? viajamos a esa velocidad. No, no viajamos a esa velocidad. Ah, Viajamos a una velocidad, ah, apenas tenemos que llegar a 8 kilómetros por segundo para entrar en órbita. 8. Te estoy hablando de viajar al 10% de la velocidad de la luz. mm, O sea, 30.000 kilómetros por mm, segundo. Frena, pues, a esa velocidad. no. ¿Qué tendrías que hacer? No, que ir a la mitad del camino y de ahí frenar. Igual, es terrible. Y es un desperdicio. Lo que tenemos que llegar a dominar es la inercia. Ese misterio de que por qué la masa inercial es igual a la masa gravitacional. Eso es lo que no entendemos todavía. Nosotros todavía no entendemos el concepto de masa, fundamentalmente. No entendemos todavía el concepto de masa ni el concepto de inercia. Nuestra física, como dice un libro que tengo por ahí, is not even wrong. A nivel fundamental, ni siquiera nuestra física ni siquiera llega a estar equivocada. Las cosas que entendemos, que creemos que entendemos muy fundamentalmente, están terriblemente mal. Y cualquier físico profesional te lo va a decir. Sabes que el science is broken. Pero, pero eso tiene que ver con que se tomó desde un lugar, siempre la física, desde un lado de lo más newtoniano. Newtoniana, Eh, así es, empezó ahí. claro, Empezó por ahí. eso. Pero Pero también empezó por la, después Einstein descubrió otra cosa a partir de la mecánica cuántica. Y claro, bueno, y el ahí principio de la relatividad. O sea, el tema es esto. Newton ajá, dijo, le cayó la manzana en la cabeza. No, no es así sí. realmente, pero, y dijo, es una fuerza que jala la manzana hacia la Tierra. Einstein lo que dijo es, no, no es una Ujú, fuerza, es una deformación del espacio que se percibe como ujú, fuerza. Ya, qué chévere, está bien. Pero Einstein llega hasta un punto donde se pelea con la teoría ujú, cuántica. Las dos no conectan ujú, porque las dos ujú. tienen algo que está fundamentalmente mal. Todos lo sabemos, pero no sabemos qué es. La cuántica también. Entonces, claro, Sí. están incompletas. Por Claro, ejemplo, la, porque la, la relatividad maneja el tema de la inercia. ¿Qué es la ujú, inercia? Nadie puede definirlo.
Nadie, ningún físico puede definirlo. Nadie lo sabe realmente. No, que sí, que es tal cosa, que fórmula. Eso es pajareo. O sea, O ¿qué es sea, la dime inercia? Es cómo funciona la inercia. claro, ¿por qué funciona y no tendría que O sea, pararse es la nunca? resistencia de un cuerpo a ponerse en movimiento y cuando está en movimiento a detener su movimiento. ¿Sí? Es una de las leyes de Newton. Perfecto. Pero lo que pasa es que nuestra física no es explicativa, es descriptiva. Newton nunca explicó por qué de la fuerza de gravedad. Einstein tampoco jamás explicó el Mm, porqué de la, deformación que es la gravedad. Solo la ha descrito para que la bajé el podamos audio. usar. Pero si yo le pregunto a Ujú. cualquiera en este planeta, ¿por qué? ¿Por qué un objeto más grande atrae a uno más pequeño? Nadie tiene una respuesta. ¿Me explico? Si yo le pregunto a alguien, ¿por qué un imán atrae a otro y siempre se queda así y viola completamente la ley de conservación de energía? Y me van a sacar un pocotón de explicaciones, pero nadie me va a decir de qué está hecho esa famosa fuerza. ¿De qué está hecha? Me van a sacar explicaciones, pero nada claro. Y realmente nadie lo sabe. No, Entonces, perdí el nuestra audio física, completo. yo sí te oigo. ¿No escuchás? Yo también. Perdí el audio completo. Yo perdí el Yo audio. te A escucho. nadie. ¿Me ¿No escuchan? nos escuchás? Yo a ustedes tampoco. Sí te Wow. escuchamos. Yo no. Nada, nada. Se ve que no querían que sepa la explicación. Pero sácate, si no, Teoría de los conspiración. auriculares y usarlos de la compu. Nada, ¿Ahí escuchás? nada. Espera. A ver, ahora. El tema es que nuestra física es descriptiva, describe las cosas muy bien matemáticamente para que las podamos usar, pero no es explicativa, no explica nada, no explica cuál es esa misteriosa fuerza magnética de los imanes, ¿sí? Nadie lo Claro. sabe de qué están hechas las famosas líneas de fuerza, de qué están hechas. Nadie sabe por qué la gravedad funciona así, nadie sabe por qué. Pero el por qué, a ver, ¿por qué un cuerpo atrae a otro? ¿Por qué esta fuerza? ¿De dónde sale? ¿De qué está hecha? Nadie sabe de qué está hecha la distancia, el espacio. Nadie lo entiende. ¿Ok? Hay teorías por ahí, pero no se ha probado nada. Nuestra física ¿Y, es descriptiva, no es y- explicativa, y cómo Mm. replican cosas? O sea, cuando porque es hicieron eso de la descriptiva. partícula, pero cuando hicieron lo de la partícula de Higgs, era, El Higgs boson. eh, ¿cómo Porque logran nuestra hacer? física es descriptiva, porque decía que la partícula debería, o sea, para explicar otras partículas, o sea, para seguir con la descripción del modelo estándar de Ujú. partículas, decía que, a ver, aquí hay un faltante de 125 gigaelectronvoltios de cierto nivel de energía. Entonces eso debe estar en una partícula y el doctor Higgs y otros lo predijeron así, ¿sabes? Que debe haber una partícula con ese nivel de energía. Y cuando hicieron Mm. el LHC, el Large Hadron Collider, eh, lo encontraron como debería ser. Porque una vez más, nuestra física es descriptiva. Mm. Tiene cierto nivel de explicación dentro de esa descripción, sí, Claro, claro, pero no claro, explica fundamentalmente de qué está hecho el bosón de Higgs. claro. ¿Alguien Mm. sabe? ¿De qué está hecho un electrón? ¿Alguien sabe? Y yo he estudiado física toda mi vida. Y mi hijo es físico. Y muchos de mis colegas son físicos fundamentales. En la Academia Internacional de Astronáutica hay varias secciones. Yo estoy en la sección de ingeniería, pero hay la sección de ciencias y tengo muchos colegas ahí. Y converso con ellos, ¿sí? Acaloradamente, ¿sí? Cuando nos vemos. Y todos coincidimos en lo mismo. No sabemos realmente qué es. Entonces, una de esas preguntas fundamentales es ¿qué es la inercia? Hay una especie de axioma en la física que la masa inercial es la misma que la masa gravitacional, pero nadie sabe por qué.
¿Qué es esta fuerza? mm, ¿Qué se debe a la masa? Que sí, que no, 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 ya, ok, pero si tú te vas a más los temas más chiquito. fundamentales, a lo más chiquito, es cómo la manejamos. Mm, Alguien me podría decir por ahí, inercia es esto, me pone una forma, sí, sí, muy bien, estás describiendo cómo se comporta la masa. Y eso es lo que mm, dice la teoría general de la relatividad de Einstein. O sea, una parte de la fórmula explica cómo la masa le dice al espacio cómo curvarse y cómo el espacio si le dice a la masa cómo comportarse. Muy bien, por el tema de gravedad. sí. Ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de dónde salen esas fuerzas? ¿De dónde sale la fuerza de la inercia? Y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder hacer cuentas que viajen muy rápido, pero no vamos a poder frenar y no nos van a servir de Ujú. mucho. Porque si el cohete viaja muy rápido y simplemente tienes que, o sea, nada más acelerar, las fuerzas G te van a matar. Si quieres llegar a Júpiter en una hora, la fuerza G te va a matar. Tanto en acelerar como en frenar. Mm, Entonces, ¿de qué te sirve? Lo que hay que manejar es la inercia y eso lo descubrimos en el grupo ujú. en el grupo de trabajo de viaje interplanetario práctico del comité técnico a ver, estoy intentando decirlo en español, pero es de Nuclear Propulsion and Future Flight Technical Committee. O sea, este comité en Sí, el que yo estoy, mm, Future Flight, nosotros somos los que nos encargamos de pensar en el Warp sí, Drive, Star Wars, wormholes. Ujú. Hay gente ahí de NASA que está trabajando en eso. Ok. Entonces nosotros somos los realmente chiflados. ¿Sí? Entonces, sí, realmente, nuestro problema es la inercia. ¿Cómo frenar? Porque si hacemos el cohete más chévere del mundo, el más fuerte, al arrancar nos va a matar. No solamente matar personas, sino las cosas que llevemos se van a aplastar. ¿Me explico? Tenemos que encontrar Ujú. una forma de manejar la inercia. Pero eso ahorita, con cómo está la ciencia, eso es magia negra. Eso hay que preguntarle a Harry Potter, no a la NASA. quizás no hay que viajar a velocidad, sino de otro modo, no sé cómo, pero Tal vez algunos proponen por ahí que tal vez no es cuestión de viajar, sino de address mm, translation, sino de traducir direcciones. mm. Pero eso es un concepto bastante Qué hay de eso del desdoblamiento de space folding, tiempo, como que se pudiese space folding. plegar? Como, no sé si es parte de los agujeros Supuestamente, negros, pero sí, sí. O sea, uno es por agujeros negros, otro es space folding tiene muchas formas de existir. Pero el tema es que según los cálculos de las descripciones que tenemos, las energías necesarias están más allá de nuestro alcance. Estamos hablando de energías 15, 20 veces superiores a la potencia del Sol. mm, mm, ¿Cuándo vamos a alcanzar eso? Nunca. Algo está mal en esa descripción, creo yo. ah, Algo está mal ahí. Lo que pasa es que llegar a afectar el tiempo en una escala de 10 a la menos 35, que es la escala de Planck, que es ahí donde se necesitaría trabajar. Ni siquiera tenemos un collider, ni siquiera tenemos un aparato que pueda mm, llegar a ese tipo de energías mm, necesarias para ese nivel de... Porque, o sea, y hablo de 10 a la 35, esa es la escala de Planck, porque más abajo de eso, ya meter energía más allá de eso una, en un espacio tan pequeño ya crearías un black hole. mm, Es mm, un límite fundamental. mm. Pero ni siquiera podemos llegar a 10 a la menos 35. Lo máximo que hemos llegado es 10 a la menos 10, 10 a la menos 11. Pero tan abajo no. Mm. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir Qué trabajando. vida Pero interesante. trabajando bien, ¿no? Porque también hay mucha corrupción en la ciencia.
Ujú. Te Sí. vamos a hacer la última pregunta solo, pero porque Laura, pobre en Países Bajos, está muy Ay, tarde. Pero, sorry. No pero, pasa nada, está bien. eventualmente podemos hacer un capítulo 2 en algún momento para seguir, si te interesa. ¿Por qué no? Porque me Sí, sí, resulta claro. fascinante, fascinante. Pero la última pregunta que yo hago es, cuando, más allá de lo que entiendo que me vas a decir conquistar otros mundos, pero tu sueño más genuino, si me tendrás que decir, ¿qué es lo que te gustaría, cuál es tu sueño genuino alcanzar? ¿Qué es lo que Oh, decís, listo, estoy hecho? yo quisiera ser Darth Vader en su propio Star Destroyer, pero sin pelear con nadie. Pero sí disparar unos rayitos de vez en cuando. No, o sea, quisiera Bien. tener, ¿qué te digo? Si me preguntas con las misiones de niño, tener mi propia nave. Ok. Mi propia nave, FTL, o sea, Faster Than Light, tipo Star Wars, tipo Star Trek, y vagar por las estrellas. Mm. Conociendo tantos mundos, explorando tantos mundos, quisiera entender qué pasó, cuál ha sido la historia de la galaxia, cómo evolucionó todo, cuál fue la primera civilización, cómo evolucionó todo esto. Ay, tantas preguntas. Yo, ¿Crees que hay, como te dije, yo soy muy crees que, curioso. crees que hay una evolución o qué pasa con las teorías de las dimensiones y los multiversos? Desde mi punto de vista, no tienen fundamento porque ya no son teorías. Se han vuelto casi una religión. Han Ujú. perdido La base su, la base científica. científica. Porque mira, para que una cosa es una hipótesis. Una hipótesis tiene la capacidad de ser probada. Mm. Otra cosa es una idea. Estas teorías de multiversos ni siquiera llegan a hipótesis, porque no tienen la capacidad de ser probadas. ¿Me explico? Sí. Entonces, Mm. pero volviendo a mi sueño, me encantaría vagar entre las estrellas. Sí, con mi propia nave. Barrilete Disparando cósmico. un par de Pintada de láser. negro, de vez en cuando. Está muy bien. Sí. Acá sacarse el gusto de pegarle a alguien. No, no, no. Yo quiero conocer. Quisiera conocer cómo ha evolucionado la galaxia. En qué parte de esa evolución estamos. Pará, ay, Laura me va a Mm. matar, pero te hago una pregunta que no se la puedo hacer a otra persona. No tengo otras personas de así cerca. Nunca voy a entender qué es lo que se toma, dónde empieza, ponerle nuestra galaxia y otra. ¿Es la distancia que hay entre el conjunto de cosas? ¿Cuál es el límite de una galaxia y la otra? Sabemos que el universo, bueno, no existe, no sabemos. Pero una Bueno, o galaxia y sea, la otra. es que el tema es básicamente la densidad de estrellas. Sí. Y también sí se puede tener un parámetro medible en la densidad del vacío. Una cosa es el vacío intergaláctico, otra cosa es el vacío interestelar, otra cosa es el Ah, vacío intersistema, o sea, dentro de nuestro sistema. La gente piensa que, sí, te vas al espacio, está vacío. No es cierto. No sabemos nosotros, los ingenieros de astronáutica, que hacemos satélites todo el tiempo. Básicamente todo el sistema solar vive dentro de la atmósfera del Sol. Una atmósfera ujú, muy, muy, muy tenue. O sea, estamos hablando de vacíos de 10 a la menos 12 milibares, cuando la presión normal es 1013 bares, ¿sí? mm, Acá a nivel del mar. ¿Ya? Tierra. Ujú. Y aquí estamos hablando de presiones de 10 a la menos 12. Y esto nada más en la Luna. Pero más Mm, allá, o sea,
Ok, ahora el vacío intergaláctico, estamos hablando de 10 a la menos 18. Esa es otra cosa. Entonces, si tú fueras en una nave y tienes por ahí un sensor de presión, y cuando ves, sí, 10 a la menos 15, 10 a la menos 12, con eso, un 10 a la menos 18, ok, ya está fuera de la galaxia. Eso es. Chao. Chao, frontera. You are leaving this galaxy. Claro. You're a foreigner, eres un extranjero. Bueno, Bien, Lauri, te si dejo, tuvieras te dejo que al decir, cierre. Un placer, Ronnie. sí, no, a ver, si tuvieras que elegir dos palabras para describir, una, el aprendizaje mayor que tuviste, y la otra es relacionado, digamos, a la, en este caso son las dos cosas juntas, pero es la profesión más tu vida personal, siendo y viviendo la, la astronomía como tal, el ser un astronauta. Entonces, si tuvieras que definirlo en una palabra cada uno, ¿qué sería? Puedo ser tres. Sí, por supuesto. Pasión por las estrellas. Ese es el nombre de tu nave. Escribítelo. No, el nombre de mi nave es Pegaso. El Ah, caballito Ya existe ese que nombre. volaba. Pero, claro. pero Pegaso ya existe. Vos le Pegaso pusiste es el nombre que le Pegaso puso al al satélite, así es. Sí, satélite. sí, ¿Que cómo fue la en honor a frase? ese recuerdo. Mm, Bienvenido al cielo, Pegaso, bienvenido al espacio Ecuador. La misión es un éxito. Sí, es pero muy mi nave emocionante. tiene que llamarse Pegaso. No tienes Ok. idea, no tienes idea, Es muy no tienes Mm, emocionante. idea. Sí, hacer ese conteo, o sea, imagínate que estás de director de misión en el Nos lanzamiento del primer satélite de tu puedes imitar, país. Ronnie? Nos ¿Qué? imitas, Ronnie. Quiero ver eso. Invi- cuando vuelva a lanzar un satélite, han lanzado dos, para hacer ese conteo, con todo el mundo observándote, y nos están observando en Argentina, porque también se lanzaba el primer CubeSat argentino con nosotros, Capitán Ujú. Betu, ah, CubeBook 1, sí, era compañero de vuelo. Y en Turquía también. Habían como 12 millones de personas viendo la transmisión. El presidente estaba atrás mío, con todo el gabinete, y la gente del Congreso y todo lo demás. Y yo les decía, o sea, bueno, ya estaban ahí en eso, y llega ahí, 10, 9, 8, 7. Eso fue. Mm, Siempre había querido hacer ese conteo. Ay, por eso te dije, yo soy bueno contando por atrás. qué emoción, qué Oh, sí. sí. emoción. Y dos Para, veces. y otra última, nunca corto yo, ¿eh? Laura, para, ¿qué significa? Ahí leí lo de la entrada en órbita. ¿Qué significa? ¿Cuándo es que entra en órbita? Toma, como que toma Bueno, la curva tú la empiezas a tomar desde el lanzamiento. sí, ¿Sí? sí, Entras en órbita cuando llegas a la altitud a la que querías llegar y a la sí. velocidad. La órbita no es cuestión de altitud, la órbita es cuestión de velocidad. Debes Ok, alcanzar una velocidad de entre 7 y 8 kilómetros. Depende de tu órbita, porque eso también depende de la velocidad. ¿Sí? ok. Una velocidad entre 7,53 y 8 kilómetros por segundo. Y una altura mínima de parqueo 200 kilómetros, pero ahí vas a tener bastante problema con drag. Pegaso se lanzó en una órbita de 650 a 700 kilómetros. De 650 a 700 kilómetros, una órbita casi circular. ¿Sí? Pero es cuestión de velocidad. Porque como te decía, es una parábola larga, es una parábola que nunca baja. Eso es una órbita. Ujú. Y para que hagas eso Ok. necesitas Ah, mucha Claro, sí, velocidad. sí. claro, para que Claro. se mantenga. Por Y ejemplo, lo que hay leí una es que órbita.
La del Ecuador, que parece que no se mueve porque va rota con la Tierra. Geoestacionaria, así es. Esa, ¿Por qué? que Porque va a la misma velocidad del planeta, Ah, ¿ya? Eso es 5 y pico de kilómetros por segundo, mm, pero está a 35.000 y pico de kilómetros arriba. Son las leyes de Kepler, mm. ¿sí? Mientras más lejos estás, más lento puedes ir. Vas. Mientras más cerca estás, más rápido tienes que ir por la Para que no gravedad, es por ese como, pozo de claro, para que gravedad no que te se empuje. forma. Exactamente. Porque si no Tienes tienes que mantener punto. más velocidad para que no te baje. Exactamente. Pero Mm. como no Tú sabes entendemos lo bastante. que es la... Pero como yo leo un montón, lo que pasa es que soy abogada de base. Se Como no ve, se entendemos lo que nota. es la gravedad, porque pregunto mucho, ¿no? Solo podemos, no sabemos a qué se debe. Solo podemos describirla y esa descripción la tenemos muy clara. Tal es así que me hemos mandado sondas fuera del sistema solar. ¿Sí? Sabemos cómo usarla, pero no sabemos de dónde viene. Esa es. Claro, qué loco, ¿no? ¿Qué, Saber no se usarla, te pero hace muy no parecido saber de al dónde caso de las viene. matemáticas? ¿No se te hace muy parecido al caso de las matemáticas, de cómo nos enseñan Yo no entiendo matemáticas? matemáticas. Sí, es lo mismo. Pero sabes Mm, sumar, Mm. restar, dividir, mm. ¿verdad? Sabes usarla, pero Sí, entiendes de dónde viene. sí, la sé Es usar, lo pero no mismo. entiendo, no me viene explicación de cómo lo inventaron, cómo lo Ah, ahí está. descifraron. Exactamente. Acá es lo mismo. Porque Es es simplemente es lo que que vos se nos querés perdió el saber, manual el de la cómo. gravedad. El cómo. Claro. Sí. Porque ahí está la clave para dominar. Sí, ahí está la clave para dominar las Ujú, cosas. Y eso empieza, eso es tanto en la física más fundamental como en uno mismo. Por mm, eso es que te tienes que conocer a ti mismo, porque ahí está la clave Mm. de no controlar, sino dominar, ser el amo de tu vida. ¿Sí? mm. Para cuando tú entiendes, te entiendes a ti mismo por qué eres así y por qué el mundo es así. Y ahí es que puedes dominar. Es dominio, no control, que son distintos. Me lo voy Ujú. a anotar como frase. Bueno, A ver. Ronnie, no sé qué decirte. La verdad, bueno, sí, sé qué decirte. Te agradezco enormemente. Para mí, vos No, para mí un sos placer normal. conversar con ustedes. Ay, gracias. Pero la verdad Sí. es que muy pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad, primero de hablar con alguien que hace y estudia y hizo todo lo que vos hiciste. Para mí es algo Mm. fascinante, pero es como vos decís, ¿te gustaría viajar y estar por las estrellas? Bueno, para mí, la gente que hace lo que haces vos es como, se me parte la cabeza, ¿entendés? Decís, ¿cómo logran hacer eso? Más allá que yo sé que tiene estudios y qué sé yo. Y es muy difícil encontrar y poder hablar con alguien y tener accesibilidad. Entonces, es como un, es como un objetivo cumplido de algo que desde chiquitita a mí mis papás me llevaban a Asociación de Amigos de la Astronomía y me encantaba y siempre me pareció fantástico. Y poder hablar con alguien que realmente sabe y lo experimenta no es lo mismo que agarrar un libro, porque vos, y más vos porque entendés, vos no repetís. Y eso es esencial Ujú. porque creo que Laura y yo somos dos cuestionadoras. Yo soy una gran cuestionadora y que alguien cuestione y me pueda Sí, transmitir desde ese mismo me lugar es... encanta. Sí. Me encanta eso porque de mi lado he sentido, y una vez más, no quiero sonar tal vez arrogante, pero tengo que decirlo. No recuerdo exactamente, bueno, un par tal vez, muy pocas veces me he topado con personas que me están entrevistando y sus preguntas están a mi altura. Y eso he tenido hoy. Y les agradezco por eso. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias. No, es en serio. No, gracias. No, te creo, pero yo lo que quiero es saber, no me, más allá de los títulos, más allá de cosas, quiero saber. Eso es lo Ujú. que a mí me mueve. Sí, por eso Ese es nos mi podemos trabajo. quedar conversando acá un montón, Oh, no, porque sí, sí, uff. imagínate. Yo creo que Ronnie va a ser el cierre de esta edición especial, que se llama Un día en la Yo, órbita de.
Sí, podemos Un hacer día en la algo órbita de rápido. Ronnie Nader. Wow. Un día en Ay, la órbita de. Ujú. bueno, Así que bueno, ¿qué, eh, qué les puedo un decir? Si quieren que placer. haga el cierre, lo único que les puedo decir es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignición. Hasta luego. Hasta luego.